Clínicamente tenía 5 horas de haber muerto. Pero esa mujer agarró a ese niño, se aferró a él, se arrodilló, empezó a clamar. Nosotros oíamos gritos, pero esa mujer clamaba a Dios. Llamamos policía, llamamos seguridad y esa mujer costó que le arrancaran a su niño de su brazo. Cuando arrancaron su niño de su brazo, el niño empezó a llorar. Poder Mire, de me dice, Dios. ahí se convirtió policías, seguridad y toda la sala, me dice, porque Bendito vieron ese Dios. milagro. Mire, me dice, hay un montón de gente orando por usted. Uf, pero así te dice el Señor. Cuando esa mujer me dice así te dice el Señor, a mí, no sé si te ha dado eso que se te engrifa todo desde la cabeza, aquella cosa. Entonces, yo dependía mucho de esos 3 varones, que los bendigo. Al 6º día, yo voy al hospital, pero ya iba con una mentalidad yo muy negativa, porque siempre me decían, Gina, tu niña no va a sobrevivir, ella está luchando, y un día antes una enfermera me dice, mire Gina, me dice, tratamos de darle a la niña alimento por medio de la sonda, porque ella estaba conectada con un montón de aparatos, pero ella devuelve y creo que se le están deshaciendo sus órganos por dentro, me dice. Y ella sacaba una cosita de café y yo... Más cosas negativas, más odio, más amargura, Wow. más de todo. Yo me acuerdo que ese día yo me fui para la casa y yo me senté llorando, yo solo lloraba. Había un muchacho que vivía arriba de la casa, nosotros lo rentábamos y él me hablaba de Dios. Y yo le decía que yo no quería saber nada, Iván, yo no quiero saber nada de Dios. No quiero saber, te respeto, cree vos, pero para mí Él no existe. Eso es una fantasía. Y entonces me acuerdo que ese día él estaba ahí y mi hermano y solo me dieron un vaso de agua. Y yo negativa. Al siguiente día, el 6º día me paro, voy al hospital y yo me voy a suicidar, yo me voy a matar, voy a dejar una carta para mis hermanos, total, yo soy una maldición, ¿verdad? Yo soy una maldición, ¿qué hago aquí? Yo no sirvo, porque era una palabra yo me identificaba con esa palabra, yo no sirvo para nada, porque me la repetían muchas veces. Vos no servís para nada. Y yo me creí eso. Entonces, el no sirve y que soy una maldición, que somos 5 maldiciones, yo me creía esa maldición. Y entonces, estaba muy mal. Mucha gente me hablaba así, ¿para qué? Pero no escuchaba. Wow. Era como algo... Entonces me acuerdo ese día que yo escribí una carta para mis hermanos. Yo tenía una pistola, un revólver. Yo la cargué porque yo tenía una cajita de balas y yo la cargué y dije yo, bueno, yo me voy a suicidar. Y yo había visto, cómo se suicidaba la gente. Y entonces digo yo, solo va a ser uno y ya sabía dónde iba a hacer las cosas. Ya tenía preparado como que todo, pero yo voy a ir a desconectar a mi niña porque no va a seguir sufriendo más. Ella no va a seguir sufriendo más. Y yo tampoco. Y entonces me fui al hospital. Cuando llegué al hospital me preparé. Entré a neonato. Y me acuerdo que estaba vacío. Estaba un silencio. Los bebés estaban durmiendo porque habían varios bebés. Y en lo que yo voy así de mi niña, yo la iba a desconectar y tenía la idea de ahogarla. Wow. Para que no... Porque como decían que a veces la desconectaban y ella hacía fuerza para respirar, seguir respirando. Y el doctor decía, no, vuelvan a conectar. Entonces dije yo, pero voy a ir a verificar que no venga nadie más. En lo que yo voy así al pasillo, yo caminaba muy despacito, como les digo, estaba encorvada. Yo miro que hay una mesa en un escritorio que no estaba allí. Ese escritorio no estaba allí. Yo siempre me pregunto, ¿dónde aparece ese escritorio? Y estaba una mujer ahí y me dice, Gina, la estaba esperando. Venga, siéntese, me dice. Mira, cuando alguien me hablaba de Dios, o yo me iba, o yo le decía, no quiero saber. Lo siento mucho, pero no quiero saber nada de Dios. Y me dice, siéntese. Me dice, tengo una palabra de parte de Dios para usted, pero espérese. Pero como que yo quería decir, y como que Dios me selló la boca. Y yo sentada ahí me dice, espérese, me dice, mire, le voy a contar algo que pasó aquí, me dice. Mire, hace unos días una mujer parió, normal, me dice, su niño le pasó 8 libras, me dice. Y al siguiente día usted sabe que tienen que quedar 24 horas aquí, me dice, para verificar que todo está bien, y ellas se van. Y ella, cuando ya la visita del médico y los enfermeros y eso, que despertamos a todas las mujeres, que se bañen, que ya listen a sus niños, que va a venir el médico para despacharlos,
Me dice, ella empezó a gritar y fuimos a ver el niño muerto. Clínicamente tenía 5 horas de haber muerto. Pero esa mujer agarró a ese niño, se aferró a él, se arrodilló y empezó a clamar. Nosotros oíamos gritos, pero esa mujer clamaba a Dios. Llamamos policía, llamamos seguridad y esa mujer costó que le arrancaran a su niño de su brazo. Cuando le arrancaron su niño de su brazo, el niño empezó a llorar. Poder Mire, de me dice, Dios. ahí se convirtió policías, seguridad y toda la sala, me dice, Bendito porque vieron ese Dios. milagro. Mire, me dice, hay un montón de gente orando por usted. Uf, pero así te dice el Señor. Cuando esa mujer me dice así te dice el Señor, a mí, no sé si te ha dado eso que se te engrifa todo desde la cabeza, Wow. aquella cosa. A mí se me salían las lágrimas. Me dice el Señor que quiere que tú ores. Dice el Señor que quiere que tú ores por tu niña. Él te está esperando con brazos abiertos. Gina me dice, Dios es de pactos, me dice. Haz un pacto con Él que tú lo puedas cumplir. Hazlo. Hazlo. Y entonces aquella mujer habló, yo me paré y me fui. Yo manejaba. Yo tenía tapeado mi operación, me supuraba, apestaba, aquello apestaba. Yo me fui a la casa, yo me senté, mi hermano estaba ahí, me sirvió un vaso de agua y se fue. Yo me acuerdo que un día antes había hablado con mi tía, la que está aquí, porque ella pasaba muy pendiente de mí, mis tías, por parte de papá, igual por parte de mamá. Y me decía mi tía, Gina, entrégale al Señor a tu hija, entrégasela. Pero yo estaba tan aferrada, yo decía, y me decía ella, tú eres joven, tú puedes parir más hijos, mira. Y yo decía, es que yo no quiero más hijos, yo quiero a esta bebé. Y me acordé de esa palabra de mi tía. Yo me acordé de esa palabra de mi tía. Mi mamá hablaba, yo la escuchaba. Mi papá llegaba igual, era yo. ¿Me entiendes? Estaba como en neutral, pero igual había mucho odio. Mi mente, ahí es donde está la guerra espiritual. Mi mente era una guerra espiritual, pero de puros demonios, diciéndome, no sirves, maldición. Me traía mi pasado, tantos abusos, tantas cosas, porque pasamos muchas cosas con mis hermanos. Y entonces todo eso estaba en mi mente y decía yo, ¿para qué quiero vivir? Esta vida no sirve. Y tantas cosas. Y entonces yo me acuerdo que yo andaba un llavero por muchos años de mi carro. Pero un llavero, imagínate que decía, yo me voy a mi cuarto, me siento. Mi hermano me ayudó a sentarme y le digo, déjame sola, Danilo. Y me senté en mi cama. Y yo te voy a llamar cuando te necesite, le digo, para que me acostes. Vaya pues, me dice. Ay, mi hermano, lo bendigo. Bendito Dios. Y yo me quedé y yo puse las llaves y estaba ese llavero. Y ese llavero decía teléfonos de Dios. Wow. Tantos años teniendo ese llavero. Y decía el primer teléfono, imagínate, hoy el primer teléfono. San Marcos 11, 24, 25. Habían más, pero me enfoqué en ese. Y me fui a buscar una Biblia que yo tenía ahí. Como dicen, la desempolvé. San Marcos 11, 24 dice, todo lo que pidieres orando, creed. Bendito Dios. Creed. 25. Pero antes que vayas al Padre, perdona y pide perdón para que vuestro Padre que está en el cielo perdone vuestros pecados. Con todo lo que tú tenías albergado en Mira, tu yo me corazón. quedé sentada. Yo no sabía, porque uno odia, pero uno no sabe. Hay porque uno justifica todo. No, porque por eso es. No, porque yo no lo quiero por esto, no lo quiero en mi vida por esto, porque es justificación. Uno no sabe. No lo voy a perdonar si mira todo lo que me hizo. Y no piden perdón, tú sabes. Entonces uno no tiene una noción de lo que es el perdón. Uno dice, sí, perdóname, pero no tiene, esa palabra pesa, tú sabes. Sí, Señor. Esa palabra tiene un peso tremendo. Yo me acuerdo que me arrodillé y en la cabecera de mi cama había un cuadro que mi mamá se lo había mandado a Jorge, porque decía para Jorge. El cuadro decía, tenía unos pies marcados, era una playa y el mar. Y decía, ¿me llamas rico?
y no me pides. Me llamas Señor y no me obedeces. No, me llamas Señor y no confías. Me llamas Padre y no me obedeces. Me llamas, y entonces decía, si te pierdes, no es mi culpa. Decía el cuadro. Tantos años lo había leído, pero nunca lo había. Y yo me bajé de la cama como pude y me arrodillé y alcé mis manos. Yo alcé mis manos y le dije, ¿así me querías ver? Bueno, aquí estoy. Aquí estoy. Y yo no sé, yo solo dije así, mira, yo les digo, es que orar, hay mucha gente que dice, ay, que tenemos que orar más. No, eso fluye, el Espíritu Santo cuando eso fluye, puedes orar en 1 minuto, 1 segundo, pero cuando lo haces de aquí, eso fluye. Yo le dije, aquí estoy, así me quería ver, aquí estoy. Y me acordé de la palabra que había leído y le dije, Señor, tengo odio. Yo odio a mi papá, yo odio a mi mamá, la odio por esto. Y empecé a decirle al Señor, pero tal cual, ¿por qué? Yo odiaba, odio a mi papi por esto. Y empecé a decirle al Señor, yo lo odio por esto. Bendito Yo odio a Dios. mi tía por esto, mis primas. Y empecé a sacar todo. Era algo que tenía tan dentro. Mira, yo saqué cosas y le digo, Señor, yo los perdono. Y yo les pido perdón a mi mamá, yo le pido perdón a mi papá, Señor, yo los perdono. Y empecé a orar, Señor, llévate a mi hija, llévatela, te la entrego, pero yo no la quiero ver sufriendo más, Señor. Mira, yo sé que va a ser un ángel en el cielo. Acepto tu voluntad. Mira, iba fluyendo aquella oración. Yo acepto tu voluntad, esa es tu voluntad. Yo me entrego a ti. Pero llévatela. Yo no la quiero ver sufriendo, Señor. Me acordé de lo que había dicho mi tía. Ahora siempre diciéndole al Señor que si te la va a dejar, te la dejes sana, pero acepta la voluntad. Mi tía Dina siempre me decía eso. Y entonces vine yo y le dije, Señor, pero si tu voluntad, Señor, es dejarla, déjamela sana. Señor, déjamela sana. Mira, yo oré de una manera que yo me quiero recordar siempre. Es que cada vez que yo doy este testimonio, yo me acuerdo y yo quiero recordar cómo es que yo amanecí en la cama cambiada. Yo no había dormido en todo ese tiempo. Ya habían cumplido 7 días, pero para mí fueron una eternidad. Y yo empecé a gritar, yo me dormí, yo no sé cómo, pero yo lo que me acuerdo es que yo estaba con mis manos alzadas, hincada, y yo amanecí en la cama, y yo le empecé a gritar, porque yo no me podía parar sola. Danilo fue, era el que más pasaba conmigo, y me dice, ¿qué pasó? ¿Qué tenés? Y entonces le digo yo, ¿qué hora es? Porque me di las 9, ay no, levantame la niña, porque yo a las 3 de la mañana yo me iba. Yo no dormía, yo me iba para el hospital, a mí me corrían, como te digo. Y entonces me sienta en el sofá, me dice, yo no te quise despertar, que no estabas bien dormida, te cambiamos, estabas en el suelo, me dice. Mira, porque me iba encerrado, abrimos la puerta con Ramón y pensamos que te había pasado algo. Pero bueno, me dice, te cambiamos, te limpiamos y te acostamos. Y le digo yo, Danilo, la niña, no, ayúdame a cambiarme, bañame, le decía yo, vine a ver la niña. Y entonces viene y me dice, fue en el teléfono. Y me dice, Gina, te llaman del hospital. Y digo, yo, se murió. Y cuando yo contesto, ya las enfermeras me conocían y me dicen, hey Gina, no se asusten, no es nada malo. Mire, anoche la niña empezó a reaccionar, me dice, y con hambre. Y el doctor empezó a pedir leche a esas mamás de allá. Dice el doctor que necesita su leche, que la niña necesita su leche. No sabemos qué pasó, pero la niña empezó a reaccionar. Mira, Yarula. Bendito Dios. Mira, Yarula. Hacedor de milagros. Y lo contesta así, de un día para otro. Y yo vine y le digo a Danilo, con un corazón, sí, Danilo, la niña frito y humillado. Sí, Danilo, la niña empezó a reaccionar, ayúdame, cambiame, no me bañes. Y él se fue conmigo. Los guardias ya nos conocían en el hospital. Ay, yo quería correr. Y yo me arrastraba. Cuando yo logré llegar a neonato, ay, dice la licenciada Noemí, Mimi le decía, ay, qué cosas, me dice esta niña, ha despertado todo, tiene un escándalo, me dice. Gloria a Dios. Y dice el doctor que dejen que llore porque así desarrolla más sus pulmones.
¿Puedes creer? Me dice, imagínate, que se tomó medio cc de leche. cc. Y entonces necesitamos tu leche. Yo tenía los pechos así, pero no me salía. Eso fue, ay no, otro. Mira que yo bendigo a una amiga que ella andaba en el mundo, pero ella llegaba y la leche solo me salía con ella. Ella llegaba a ordeñarme. Wow. Mi Ramón decía que quería cortarme los pezones para que la leche saliera. Pero ahí ellos le decían los lecheros en el hospital porque llegaban en tubitos de esos tubitos de prueba, ahí llevaban la leche y se salía. Ella bebía medio cc cada 2 horas, imagínate, por medio de sonda. Bueno, ese fue un proceso. Empezaban a la niña a reaccionar, ¿no? Ella abrió los ojos, la piel de ella diferente. Con mi leche, decía el doctor, empezó a fluir mi leche, que yo llenaba los pomos de leche, tenía un banco de leche, y la niña medio cc. Estabas almacenando leche. Oye, mi prima se la tomó, yo decía, ¿qué? No, eso fue cuando me descubrieron lo que la cesárea, llegó la mamá de mi amigo, me regañó mucho. Me tuvieron que sacar pus de ahí, fue otro proceso, pero yo ya ni sentía. Yo, cuando Dios hace un milagro, me decían que yo estaba loca. Mira, tenían preparado todo para el funeral de mi niña. Yo le decía, no, guárdenlo, regálenlo, ella está bien. Mira, cuando Dios te hace un milagro, hay una seguridad en ti, esa es fe, porque esperas lo que no. Y entonces me decía el doctor China, mire, esas son faltas de esperanza, estos niños son así, son prematuros, pero mire, su niña está en posición ranita y ella tiene un eslabón en su columna. Si ella sobrevive, ella nunca va a poder caminar. Y yo le decía así, porque Dios no da medias, Dios está completo. Dios ya hizo el milagro, doctor. Y me decía, bueno, vamos a ver, China, yo no quiero engañarla, me decía él. Y entonces empezaba a reaccionar, me mandaban a hacer, y se miraba, ahí se miraba el eslabón, y le mandaron a hacer un examen. Me acuerdo que la tuvieron que sacar en la incubadora y llevarla a hacer un examen, imagínate. Y el doctor Brooks, siempre abogando, como era director, él me ayudaba para que esas cosas se dieran. Y la llevaban a la niña a otras clínicas a hacerse el examen. Mira, yo pagué 5 lempiras, que no es ni una cuara. Eso es lo que pagué yo. Y mira, y todo era positivo. Decía el doctor Puchina, yo no creía en Dios, pero tu niña ha hecho que yo crea en Dios. Wow. De ver cómo Dios obraba. Y me decían, vamos a transfundirle sangre. Y me dice el doctor, mira, Gina, yo sé que tú estás muy positiva, te hemos querido llevar del psicólogo, del psiquiatra, que aquí está, mira, Maya está aquí, que no sé qué. Tienes que ir para que tu mente, porque estás con posparto. Y le decía, doctor, no pasa nada, la niña está bien, le decía yo. Vamos a hacerle transfusiones porque tu niña tiene cáncer, que es leucemia, y va a vivir con eso. Si ella sobrevive, va a vivir con eso. Y le decía yo, no. Pero la segunda transfusión que le hicieron a la niña, ella la rechazó y empezó a botar todo su pelo, todo, y se puso mal. Pero yo decía, Señor, yo creo en tu palabra, porque yo te dije que te la llevaras, pero si era tu voluntad de dejarla, que me la dejara sana. Mi niña está sana. Yo decía, es que no sientes ni miedo, no sientes miedo, no sientes nada, por más que te dicen, porque todo el mundo, médicos, familia, te dicen. Mi abuela decía, la miraba y decía, no, se va a criar. Nadie creía. Y entonces, pero habían unas enfermeras que sí. Y entonces me dice, vamos a empezar a hacerle mamá canguro, me dice. Nosotros aquí en el hospital le vamos a empezar a hacer, ¿oíste, Gina? Y entonces, para que tú estés tranquila allá en tu casa, vaya a descansar. No te van a abrir otra vez ahí, la operación. Y entonces, bueno, a mí no me da miedo nada de eso. Empezó el proceso de Mía, se llama Mía Esperanza. Wow. Porque como todo el mundo decía, no hay ninguna esperanza. Al tercera vez buscamos la sangre. Yo no podía donarle porque yo tenía una anemia horrible. Empezamos a buscar sangre que era positivo. Y entonces dice el doctor, vamos a ver cómo reacciona aquí, pero tenés que buscar para estarle transfundiendo porque ella no produce sangre, Gina. Yo quiero que reacciones. Es que el mundo no entiende. Y entonces yo cuando le estaban transfundiendo la sangre, esta es tu sangre, Señor.
y nunca más mi hija va a necesitar más sangre. Yo no voy a buscar más sangre. Nunca más. Y así hasta ahora, nunca mi hija ha necesitado sangre. Mi hija llegó a las 3 libras y el doctor me dijo, te la voy a prestar un fin de semana. Ay, yo me volví loca. Porque yo creo que no me querían ver algo del hospital. Yo me volví loca. Pero mira, seguí regalando y ahí se cumple la palabra de la siembra. Wow. Hasta la vez, yo le compro cosas a mi hija, ropa y eso. Pero hasta la vez, yo nunca me he preocupado ni por un pamper, ni por ropa, ni por panties. Mi hija le dan. Mi hija ha venido a Caimán y mi hija me ha dicho, mi ex jefa, que la bendigo, Andrea Hughes, que dice, dile que no traiga nada, solo lo que trae puesto. Bendito, y la llevan a Camaná a comprar ropa. Qué lindo es eso. Y así. Entonces yo les digo, la siembra. Entonces con esa transfusión se le sanó. Se sanó, me la prestaron y de ahí Mía se fue para la casa y nunca más volvió al hospital. Con la transfusión que tú declaraste que era la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. Amén. Desde que nosotros abrimos nuestra boca y lo declaramos, tiene poder. Mira, ahí está mi niña. Mi papá ha estado desde ahí, una relación con mi papá tremenda. Amo a mi papá. Yo lo honro. Gina, pero no nos dejes ahí en pausa. Espérate. Mira, ¿cómo fue esa restauración, verdad? Mira. Oh, y espérate, antes de pasar ahí, ¿qué edad tiene la niña ya? La niña 22 años. A la que no le daban esperanza. Solo Dios puede hacer esos milagros. Gloria a Dios. 22 años, mi hija. Mira, Yaru, Dios me da, pero siempre el enemigo, ¿verdad? Ahí. Pero como dice mi amigo Lenín, Él está vencido. Lo que pasa es que a veces nosotros somos los que le damos ese poder a Él. Así es. Porque Cristo lo venció en la cruz. Así es. Cristo lo venció en la cruz. Pues me enfoqué mucho en mi hija, pero mi hermanito, como era tan apegado a mí, él se fue a las drogas. Y eso fue otra lucha. Wow. ¿Me entiendes? Él ama. Esa niña es amada por mis hermanos que no te imaginas. Y él era el que le lavaba los pepes, él la bañaba. Él era el papá de esa niña. Es más, su primera palabra fue tuo. Este es el pequeño. El Arturito, sí. Y mira, mi niña salió del hospital, ya me fui para la casa. Fue otro proceso con el papá de ella. Él pidió hacer ADN, yo le dije que sí. Él le hizo el ADN, pero yo ya solté, yo me entregué al Señor de una manera tremenda. Me fui a un retiro una vez y ahí el Señor... mi pastora ahí en ese tiempo me decía, Gina, me hablaba sobre el divorcio, me decía, no. Yo por mi niña, ¿verdad? Para que no creciera como yo intenté. Y yo le dije a él, pero me decía, yo no quiero estar casada contigo. Cuando él hace el ADN, él quiere, porque él se da cuenta que es su hija. Pero yo sabía, pero a mí no me importaba nada. Mi hija, Dios me la dio y lo importante. Y entonces, pero no, el Señor sanó mi corazón, también lo perdoné a él. Pero él, una persona que no conoce de Cristo, tú sabes, muy rencorosa, muy esto, lo otro. Yo me salí de esa casa, me fui porque él me echaba mucho en cara a mis hermanos y esto y lo otro y lo otro. Yo me fui y empecé la lucha con mis hermanos. Y entonces ahí empezó la lucha con Arturo, con Jorge, con todos, que andaban muy descarriados, los había descuidado mucho. Ellos, yo sé que me amaban, me aman, pero esa mamá se le había ido. Esa figura de mamá, ¿verdad? Y entonces empecé a prestarle atención cuando me fui a la casa. Gracias al Señor, el Señor obra así. Él se fue despegando de sus amigos y yo ya llamaba a las hermanas que vinieran a orar a la casa. Él escuchaba música rock, él escuchaba cosas satánicas. Él era bueno, lo contrario. Y ahí las hermanas que iban a orar, él conoce a la novia que ahora es su esposa. Gloria a Dios. Y entonces, pero yo le llevaba a la iglesia engañado. Yo le decía, ¿quieren pizza? Si no van a la iglesia conmigo, no les voy a dar de comer. Que uno tiene que usar lo que sea. Por eso les digo, lleven a sus hijos, no importa que estén en el... Pero la palabra de Dios es viva. Y ahí ellos escuchaban la palabra de Dios. Ahí escuchaban. Yo los llevaba a fuerza en las navidades. Les digo, yo voy a cocinar. Les voy a hacer piernas de cerdo. Les voy a hacer todo lo que ustedes quieran. Pero ustedes tienen que ir a la iglesia conmigo para los años nuevos. Y entonces ellos iban a la iglesia. Además en la iglesia van a dar comida. El gancho. Gloria a Dios. Por eso fíjate que yo creo en eso. Es que mira, es que esta estrategia. Yo cuando me toca cocinar en la iglesia por un evento yo cocino. Mira, eso engancha. Eso engancha. Te lo digo. A mí también me enganchó una vez.
Claro, mi hermana, ese es uno de los ídolos más grandes que tiene el ser humano. Mira, yo iba con una bolsa y una mujer me dice en un hotel, a usted lo estamos esperando. Y yo, ¿qué? Si a usted lo estamos esperando. Me dice, venga, me dice. Y era una reunión de mujeres. Y de verdad me tenían una silla, una mesa y una cena, pero wow. Oye, que te sienten en la mesa y que te sirvan es otro nivel. Por eso a mí me encanta servir. Mira, yo me deleito en servir. Me deleito en servir. Mira, mis hermanos, pues Arturito empezó, esta muchacha se enamoraron, él se enganchó porque ella es muy cristiana y él es pastor ahora. Imagínate, bendito Dios. Pastor Arturito. Y entonces, porque esto es una lucha, el evangelio es una lucha. Amén. Esto es una lucha. Cuando me he querido tirar la toalla, me acuerdo que tengo que seguir orando por ellos. ¿Me entiendes? Porque esto es una lucha. Dios hizo un milagro en él, su esposa, imagínate, como Sara. Pero él era el estéril. El doctor había dicho que su semen no tenía esperma y que era estéril. Pero un hombre de Dios le dijo de que pidiera, que Dios le iba a dar conforme a lo que él quería. Y él guardó el vestido del primer añito de Mía. De tu hija. Sí, él lo guardó. Él no me dijo a mí, él lo guardó. Y él lo tenía. Imagínate. Y cuando la esposa cumplió 40 años, salió embarazada. Bendito Dios. Sí, ellos no podían creerlo. Ellos no podían creerlo. Y ese es mi hermano con su bebé, su milagro. Jorge, que era el más. Jorge era... A mí me decían, mira, Gina, él ya va a estar así, él va a quedar así. Mira, yo llegué con mi barriga a abrir bolsas de muertos. Porque en ese tiempo Honduras, la Ceiba se había vuelto horrible y se perdía. Y se perdía y lo buscábamos y lo buscábamos y lo buscábamos. Mira, a veces, mira qué cosa, a veces Arturo me ayudaba a buscar a Jorge. Nos ayudábamos a buscar y a veces Arturo se perdía y Jorge me ayudaba a buscar a Arturo. Eso era. Dios mío. Mira, yo volteo para atrás y digo, Dios mío, estos mis hermanos, hombre. De verdad que usted es un milagro. Sí, Dios, entonces ahí está Jorge. Cuando yo me vine, yo tiré la toalla con Jorge, dije yo, Señor, yo te la entrego. Porque andaba con malas personas, él ya, ¿verdad? Con mucho resentimiento. Mira, Jorge me dio un ejemplo de perdón tremendo. Jorge carga una humildad, a pesar de que él vivía peor que yo. Peor que cada uno de mis hermanos tiene su testimonio. Me imagino. Y yo lo he escuchado y yo quedo... digo, pero yo no sabía eso. ¿Cuándo lo hicieron? ¿Y esto? Porque ellos han contado su testimonio, pero Jorge es como el más sensible, como el más, ¿me entiendes? Y aunque mis hermanos digan, es tu consentido, no, es que él tiene un corazón tan noble, tan... Y fíjate que Jorge, mira que Jorge es evangelista. Jorge predica... Pero Jorge estuvo, te digo que... Bueno, yo llegué a un momento de que yo fui a hablar con el batallón en Honduras, con el militar. Fui a buscarlo, yo fui, me metí ahí con mi papá. Ya tenía mía, yo me metí con mi papá me ayudó a buscar para que lo fueran a arrestar y que lo metieran. Él estuvo haciendo servicio militar y yo misma lo saqué. Jorge, mira, lo golpeaban, Jorge andaba con gente mala, Jorge yo decía, yo no quiero perder a mi hermano, pero cuando yo me vine para acá dije, yo te lo entrego, Señor, ya no aguanto más. Cuando ese muchacho de verdad fue a la iglesia, mira, una transformación como dices tú. Y ahora está rescatando almas de allí donde él había estado una vez. Gloria a Dios. Mira, yo amo a mis hermanos, yo los amo con mi vida. Yo me pregunto, yo me he preguntado, ¿yo sería capaz de dar la vida? Pues claro que sí. Yo le preguntaba a mi tía cuando mi hermana la iban a operar, verdad que esa operación no se hacía en Honduras, pero un equipo médico vino a hacer esa operación. Y mira la fe. Mi hermana pagamos, como te digo, como 20 lempiras en el hospital. Y vino un equipo médico de Estados Unidos a operarla, a quitarle ese tumor. Y yo le decía, necesitan un riñón. Miren a ver si es compatible el mío. Yo se lo daba, porque yo sería capaz, yo te digo, de dar la vida por mis hermanos. Y después, gloria a Dios, porque solo Dios pone ese amor en el corazón de nosotros. Gina, y después que fuiste entonces a ese campamento fue que se dio el perdón y la restauración entre tú y tu papá. Mira, yo llegué a mi papá y hay algo que yo le pedí perdón. Mi papá, wow. Mira, mi papá no hay reunión, no hay momento que no nos pida perdón.
Bendito Dios. Mira, es un Señor muy amoroso, muy especial. He vivido momentos con mi papá muy especiales. Muy especiales, y yo le pido al Señor que siempre me preste vida, me bendiga para seguirlo honrando. Y igual con mi mamá, una relación para decirte, imagínate, el 17 de septiembre voy a cumplir 31 años de no ver a mi mamá. Y siempre, cuando yo vine aquí, siempre decía, ay, voy a sacar mi visa para ir, pero nunca se daba. Yo perdí las esperanzas de volver a ver a mi mamá. Pero este año, los jefes que tengo ahora me dijeron, vas a ir a sacar tu visa. Wow. Y te la dieron. Me la dieron por 10 años. Y vas a ir a ver a tu mamá. Bendito Dios, aleluya. Voy a ir a ver a mi mamá. Pronto va a ser una sorpresa. Bueno. Sí. Wow. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, y siempre se manifiesta en los momentos que yo quiero tirar la toalla y le digo, Señor, no puedo más. No puedo más. Mi hermana, a veces nosotros creemos que hemos pasado por muchas cosas hasta que escuchamos el testimonio de otros hermanos, y por eso es que verdaderamente creo con mi corazón que que el Señor ha puesto en el corazón de mi hermana Lina está haciendo cosas grandes. Yo escucho tu testimonio y yo me he quedado sin palabras. De verdad que nos toca en muchas áreas. Y me lleva, ¿verdad?, a hacerte esta pregunta. Con todo lo que pasaste y con todo lo que Dios hizo y sigue haciendo en tu vida, contéstanos esta pregunta. ¿Quién es Dios para ti? Todo, mi todo. Si tú te has quedado hasta aquí viendo este testimonio, quiero agradecerte y pedirte que por favor tú puedas compartir este testimonio, darle like, por favor comenta a cada testimonio, pues eso hace que pueda llegar a otras personas y que otras personas que no conozcan de nuestro Dios y Salvador puedan conocerle, ¿verdad? Y puedan conocer todo lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Nosotros regularmente terminamos cada testimonio con la pregunta, ¿quién es Jesús para ti? Pero hoy mi hermana Yarula y yo quisimos hacer algo diferente. Quisimos terminar este testimonio mostrando lo que Dios ha terminado en este proceso con la mamá de Gina. Porque el Señor continúa obrando en la vida de Gina. Pero como ustedes pudieron ver, Gina llevaba más de 30 años sin poder ver a su mamá. Pero hoy quiero que te quedes hasta el final para que puedas ver el final tan hermoso que el Señor quiso mostrar en este video. Dios te bendiga. Y se llegó el momento más esperado de mi vida. Sí, 30 años orando, porque desde el 17 de septiembre de 1995 se fue el amor de mi vida, mi madre. Y comencé a orar para volver a sentir su olor, porque saben, 30 años han pasado, pero nunca he olvidado su olor. Y aquí vamos, mi jefa, que fue parte de este milagro, gran parte, Dios la usó para que esto pudiera suceder. Mis jefes, que los bendigo con toda la bendición. Llegamos a Miami, sí. Íbamos a ese encuentro que mi cuñada, él y yo habíamos planeado. Y llegamos muy bonitos, muy emocionados, pero el Señor estaba ahí, trabajando en mis emociones, y la sorpresa se llegó. Llegué al restaurante y mi mamá se volvió loca. Ahí estaba ese abrazo que tanto esperé. Dios es bueno.